¿Alguna vez te has mirado al espejo profundamente a los ojos y te has sentido dolorosamente normal? No eres un genio de las matemáticas que ve números en el aire. No naciste con una voz que hace llorar a los ángeles. No tienes la habilidad atlética de un campeón olímpico que parece flotar. Eres, o al menos eso es lo que el mundo y tu propia mente te han hecho creer, una persona promedio. Y mientras miras a otros volar alto, a esos que llamamos los elegidos, los talentosos, sientes una punzada extraña en el estómago. No es envidia, ojalá fuera solo envidia, es algo peor, es resignación. Te dices a ti mismo, claro, es que él nació con estrella y yo nací estrellado, es que ella tiene el don, Dios la tocó con la varita y a mí me saltó en la fila. Y usamos esa mentira, esa narrativa romántica del talento innato, como una almohada suave y cómoda para dormir nuestra propia mediocridad. Nos acurrucamos en la excusa perfecta. Como no tengo talento, no tiene sentido intentarlo. Como no soy un genio, ¿para qué me voy a esforzar si nunca voy a llegar a ese nivel? Y así matamos nuestros sueños antes de que den el primer respiro. Pero, ¿y si te dijera que nos han mentido en la cara? ¿Y si te dijera que el talento, esa palabra que tanto adoramos en Occidente, es en realidad una estafa brillante? ¿Y si te dijera que en Japón, una isla pequeña sin recursos, azotada por la naturaleza y la guerra, la palabra talento es vista con sospecha, casi como una maldición? He visto genios, personas con un coeficiente intelectual que asusta, personas que aprendían en 5 minutos lo que a otros les tomaba un mes, terminar viviendo vidas rotas, vacías, llenas de deudas emocionales y financieras. Y he visto a personas que, con el perdón de la palabra, eran consideradas lentas, torpes, sin gracia, personas por las que nadie daba un peso, que hoy dirigen imperios, que hoy son maestros respetados, que hoy tienen familias sólidas y legados inmortales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que tiene el que llega que le falta al que solo promete? Hoy vengo a desafiar esa creencia limitante que te mantiene pequeño. Vengo a decirte que la inteligencia sin carácter es un desperdicio de oxígeno. Vengo a decirte que el talento sin constancia es solo un fuego artificial. Brilla un segundo, impresiona a todos, hace mucho ruido y luego deja solo humo y oscuridad. Vengo a hablarte de la disciplina. Pero no te asustes. No vengo a hablarte de la disciplina militar, fría, gris y castigadora que nos imaginamos cuando escuchamos esa palabra. Vengo a hablarte de la disciplina japonesa, la disciplina del amor propio, la disciplina que es capaz de vencer a la inteligencia una y otra vez. Si sientes que no eres suficiente, si sientes que te falta ese algo especial para triunfar, quédate, porque hoy vamos a descubrir que lo único que te falta no es magia, no es genética, es método. Vamos a aprender por qué la tortuga siempre, escúchame bien, siempre le gana a la liebre, no porque sea rápida, sino porque nunca, jamás se detiene. Hablemos del conflicto real, de la raíz podrida de nuestra frustración. El problema no es que no tengas talento, todos tenemos algo. El problema es nuestra adoración cultural, casi religiosa, por la facilidad. En Latinoamérica y en gran parte de Occidente tenemos un chip instalado que nos hace admirar al avispado, al que lo logra sin sudar. Piénsalo, en el colegio, ¿quién era el ídolo? El estudiante que no estudiaba nada, se iba de fiesta el fin de semana, llegaba con ojeras al examen y sacaba 10. Todos decíamos, ¡uy, qué crack! Es un genio natural. ¿Y qué decíamos del que se mataba estudiando? El que se mataba estudiando, el que se quedaba en el recreo repasando, el que llenaba cuadernos, el que llegaba primero y se iba último. A ese lo mirábamos con una mezcla de lástima y desprecio. Decíamos, pobrecito, le toca duro porque no le da la cabeza, es un matado. Tenemos una alergia al esfuerzo. Hemos llegado a creer que el esfuerzo es un síntoma de debilidad. Creemos que si algo es difícil es porque no es para nosotros. Si tengo que esforzarme tanto para aprender inglés, debe ser que no tengo el don de lenguas. Y abandonamos. Si tengo que trabajar tanto para que mi negocio arranque, debe ser que no soy emprendedor. Y cerramos. Buscamos el atajo, buscamos la pastilla mágica, buscamos el hágase rico mientras duerme, y esa mentalidad nos tiene pobres, pobres de bolsillo y pobres de espíritu. En Japón, la mentalidad es diametralmente opuesta, es otro planeta. Allá existe un proverbio que se tatúan en el alma desde niños, Ishueno Nimo San Nen, que significa encima de una piedra fría, 3 años. ¿Qué significa esto? Significa que incluso una piedra fría, inerte, dura, se calienta si tú te sientas sobre ella durante 3 años. Significa que la persistencia lo conquista todo. Significa que no importa qué tan fría o difícil sea la situación, tu calor, tu constancia acabará por transformarla. Para el japonés, el talento, o saino, es sospechoso. Ojo con esto. El talento es traicionero. ¿Por qué? Porque el talento te hace confiado. El talento te hace arrogante. Cuando eres talentoso te acostumbras a ganar fácil, y como ganas fácil no desarrollas músculo emocional,
Y el día que la vida te pone un problema que tu talento no puede resolver en 5 minutos y la vida siempre pone esos problemas, te quiebras, te derrumbas, porque nunca aprendiste a sufrir, nunca aprendiste a aguantar. El japonés valora el doryoku, el esfuerzo, y el jisoku, la continuidad. Ellos saben que la inteligencia es rápida, sí, pero la disciplina es incansable. Saben que el talento te abre la puerta, te consigue la entrevista, te da el primer aplauso, pero solo la disciplina te mantiene dentro de la habitación cuando las papas queman. El conflicto es que tú quieres el resultado del maestro, pero tienes la mentalidad del turista. Quieres la foto en la cima del Everest para subirla a Instagram. Quieres decir yo estuve ahí, pero no quieres el frío, no quieres la falta de aire, no quieres el entrenamiento de años, no quieres las ampollas. Y mientras sigas buscando el atajo del talento, seguirás perdido en el bosque de la frustración, viendo cómo otros, quizás menos brillantes que tú, te pasan por el lado, paso a paso, lento pero seguro, y se quedan con la vida que tú soñabas. La consecuencia de esta mentalidad es trágica. Vivimos rodeados de cementerios de talento, músicos increíbles que nunca grabaron un disco porque les dio pereza ensayar, escritores con una imaginación bestial que nunca publicaron porque no tuvieron la disciplina de sentarse a escribir cuando no tenían inspiración, empresarios con ideas millonarias que siguen siendo empleados porque esperaban que el éxito fuera fácil. La disciplina es el puente entre lo que eres y lo que podrías ser, y ese puente no se construye con magia, se construye ladrillo a ladrillo, día a día, madrugón a madrugón, no a no. Permítanme ilustrar esto con 3 historias, 3 momentos donde la vida me abofeteó con la realidad, donde vi con mis propios ojos que el trabajo duro mata al talento cuando el talento no trabaja duro. Cuando llegué a Japón yo tenía 10 años. Imagínense el choque. Yo venía de Colombia, de ser un niño chisposo, hablador, llegué a un sistema educativo rígido, silencioso, exigente, y para colmo no sabía leer ni escribir bien el idioma. En mi clase había un niño, llamémoslo Akira. Akira era lo que todos llamarían un niño prodigio. El maestro escribía un kanji, esos símbolos complejos japoneses, en la pizarra. Akira lo miraba una vez, cerraba los ojos y ya lo tenía grabado en su disco duro cerebral. En matemáticas, Akira levantaba la mano y daba la respuesta antes de que el maestro terminara de escribir la ecuación. Yo, Kenji, era el desastre. Yo miraba el kanji y veía garabatos. Para aprenderme un solo símbolo, tenía que escribirlo en mi cuaderno 100 veces, literalmente. Mi mano se acalambraba, manchaba la hoja con grafito y sudor. Yo miraba a Akira y pensaba, nunca voy a ser como él. Él es un Ferrari último modelo y yo soy un triciclo oxidado al que se le sale la cadena. Me sentía inferior, me sentía estúpido. Pasaron los años. Llegó la época de los exámenes de ingreso a la universidad o a la preparatoria, que en Japón son brutales, definen tu vida. Akira, confiado en su inmensa capacidad, estudiaba poco, se iba a jugar videojuegos. Yo ya me lo sé, decía con esa arrogancia tranquila de los genios. ¿Para qué repaso si yo entiendo a la primera? Yo, muerto de miedo por mi propia brutez, estudiaba 14 horas al día. No por gusto, sino por supervivencia. Si no estudiaba 14 horas, no entendía, no tenía opción. Desarrollé una disciplina de hierro no por virtud, sino por necesidad. Llegó el día de los resultados. Yo pasé. No con la mejor nota, pero pasé. Entré. Akira no pasó, se confió. Se bloqueó en una pregunta difícil, y como nunca había tenido que esforzarse, como nunca había tenido que luchar contra la frustración de no entender, no tuvo la resiliencia mental para superar el bloqueo, se derrumbó ante la primera dificultad real. Ahí, viendo su nombre fuera de la lista y el mío dentro, entendí la frase que mi padre me repetía como un mantra: la disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia. No es una frase bonita de calendario, es una ley de física social. El Ferrari se quedó sin gasolina a mitad de camino, el triciclo pedaleando con dolor cruzó la meta. Hace unos años, en un viaje a Sapporo, en el norte de Japón, asistí a un festival de música. Había un pianista en el escenario. Tocaba unas melodías que te erizaban la piel, complejas, rápidas, emotivas. La gente estaba en silencio absoluto, algunos lloraban. Cuando terminó, me acerqué a saludarlo, fascinado, y al darle la mano me di cuenta de algo que me dejó helado. Tenía una discapacidad severa en las manos. Sus dedos estaban rígidos, torcidos por una enfermedad. Solo podía usar bien, con movilidad completa, 2 dedos de cada mano. Yo, que tengo 10 dedos sanos y no sé tocar ni los pollitos, le pregunté con una vergüenza profunda: maestro, perdóneme la imprudencia, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo toca así con esa limitación? Hay gente con manos perfectas que no toca ni la mitad de bien. Él me sonrió con una paz infinita y me dijo: Kenji-san, el piano no se toca con los dedos, se toca con el alma y se paga con el tiempo. Yo no tengo el don de la destreza física, pero tengo el don de la paciencia. He practicado esta pieza 50,000 veces. Cada nota me cuesta un universo. Tengo que calcular el movimiento de mi muñeca para compensar lo que mis dedos no hacen. Pero como me cuesta tanto, valoro cada sonido. El que tiene facilidad, toca notas.
El que tiene dificultad toca sentimientos. Ese hombre me enseñó que la limitación es una bendición si la usas para desarrollar disciplina. Su falta de talento físico lo obligó a desarrollar un talento espiritual gigante. Su música no venía de su facilidad, venía de su lucha, y por eso sonaba a gloria. Trabajé un tiempo sirviendo de traductor en una planta de Toyota, la meca de la eficiencia. Había un operario, el señor Suzuki, un hombre mayor, pequeño, silencioso. Su trabajo, durante los últimos 20 años, había sido apretar 3 tornillos en una puerta específica de un modelo de auto. 8 horas al día, 3 tornillos. Repetir. Yo, con mi mentalidad latina inquieta, pensaba, qué trabajo tan horrible, qué aburrimiento, qué desperdicio de vida. Pobre señor Suzuki, debe estar muerto por dentro. Un día hubo un problema grave en la línea de ensamblaje. Una máquina robotizada nueva, de millones de dólares, falló. Empezó a poner los tornillos mal, con la presión incorrecta. La línea se detuvo. Alarma roja, pérdidas millonarias por minuto. Llegaron los ingenieros, los genios con título, con sus computadoras, sus planos, sus tablets. Estaban desesperados. Medían, calculaban, reiniciaban, nada. La máquina seguía fallando. El jefe de planta, desesperado, llamó al señor Suzuki. Suzuki se acercó caminando despacio. No traía computadora, traía sus manos y sus oídos. Se paró frente a la máquina gigante, cerró los ojos, escuchó, puso la mano sobre el metal vibrante. Estuvo así un minuto. Luego, sacó un destornillador pequeño de su bolsillo, metió la mano en un recoveco de la máquina que nadie había visto y le dio media vuelta a una tuerca escondida. «Enciéndanla», dijo. La máquina arrancó. El sonido cambió. Empezó a poner los tornillos perfectos. Los ingenieros quedaron mudos, pálidos. ¿Cómo supo? ¿Cómo lo hizo si no vio los planos? Suzuki los miró y dijo, llevo 20 años escuchando cómo entra ese tornillo. Sé cómo suena cuando entra bien, sé cómo vibra cuando entra forzado y sé cómo llora el metal cuando está desalineado. Ustedes saben la teoría. Yo conozco el alma de la máquina. Suzuki no tenía talento de ingeniería, tenía disciplina de observación. La repetición constante, el aburrimiento que yo despreciaba, le dio una sabiduría que ningún libro, ninguna universidad y ningún talento puede dar. Eso se llama maestría y solo se consigue con años de disciplina. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo desarrollamos esta disciplina? ¿Cómo dejamos de ser esclavos de nuestra falta de talento y nos convertimos en maestros de nuestro esfuerzo? No se trata de sufrir por sufrir, se trata de estrategia. Aquí te entrego el protocolo de la disciplina japonesa en 3 pasos concretos, adaptado para nuestra sangre latina que a veces se revela. Paso 1. Elimina la opción. El mayor enemigo de la disciplina es la capacidad de elegir. Escúchame bien, el problema es que cada día te preguntas si quieres hacerlo. Suena la alarma a las 5 de la mañana. ¿Será que me levanto? ¿Será que hago ejercicio o mejor duermo 10 minutos más? En el momento en que te haces la pregunta, perdiste, porque tu cerebro, que busca comodidad, siempre va a tener una excusa brillante para decir hoy no. La disciplina japonesa se basa en eliminar la negociación. No te preguntes si quieres hacerlo, hazlo. Deja la ropa de deporte lista la noche anterior al lado de la cama. Cuando suene la alarma, no pienses, no sientas. Actúa como un robot. Párate, ponte los zapatos. Convierte la actividad en algo tan automático como lavarte los dientes. Tú no te levantas y dices, qué pereza. ¿Será que hoy me lavo los dientes o mejor mañana? Número. Lo haces y ya. Es parte de quién eres. Quítale el drama emocional a la tarea. Vuelve la mecánica hasta que se vuelva natural. La disciplina no es emoción, es ejecución. Paso 2. La técnica del Kaizen, mejora continua. Ya lo hemos mencionado, pero aquí es vital entenderlo a fondo. El talento quiere saltar, la disciplina quiere caminar, el latino quiere bajar 20 kilos en un mes, el japonés quiere bajar 100 gramos esta semana. No intentes hacer todo perfecto el primer día, eso es ego disfrazado de ambición. Si intentas correr una maratón sin entrenar, te vas a lesionar y vas a odiar correr. Si quieres leer, no te propongas leer un libro diario, lee una página, una. Si quieres ahorrar, no intentes ahorrar la mitad de tu sueldo si estás endeudado. Ahorra una moneda diaria, pero hazlo todos los días. La disciplina no es intensidad, es constancia. Es infinitamente mejor hacer 5 minutos de ejercicio diarios durante un año que 5 horas de ejercicio un solo día y no volver en 6 meses. El secreto japonés es hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Un 1% de mejora diaria se convierte en un 3.700% de mejora al año. Deja que el interés compuesto de los hábitos trabaje por ti. Paso 3. El honor de la palabra. En Japón, se cree que las palabras tienen alma. Kotodama. Si dices que vas a hacer algo, lo haces. O mueres en el intento. La palabra es un contrato sagrado. Nosotros somos muy ligeros con la palabra.
Nos prometemos cosas a nosotros mismos y nos fallamos con una facilidad pasmosa. El lunes empiezo la dieta. Llega el lunes, ves una empanada, te la comes y dices, bueno, el otro lunes. ¿Sabes qué pasa cada vez que haces eso? Tu autoestima baja, dejas de creer en ti, tu cerebro aprende que tu voz no tiene autoridad, te conviertes en un mentiroso para ti mismo. Recupera tu honor. No prometas cosas grandes, promete cosas pequeñas, ridículamente pequeñas, pero cúmplelas como si tu vida dependiera de ello. Dite a ti mismo, voy a tender la cama apenas me levante, y tiéndela, aunque se caiga el mundo. Dite, no voy a tomar gaseosa en el almuerzo hoy, y toma agua. Cuando cumples tu palabra en lo pequeño, entrenas a tu cerebro para cumplir en lo grande. La disciplina es, en el fondo, respeto por uno mismo. Si no te respetas, no te disciplinas. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué insisto tanto en que la disciplina es más espiritual y elevada que el talento? Porque el talento es un regalo, pero la disciplina es una ofrenda. Piénsalo, el talento te lo dio Dios, o la genética, o el universo, o el azar, como quieras llamarlo. No tienes ningún mérito en tener ojos azules, en ser alto o en tener buen oído musical. Eso te fue dado, es un préstamo, pero la disciplina es diferente. La disciplina es tu regalo de vuelta a la vida. Es lo que tú haces con lo que te dieron. Es decir, gracias por este cuerpo, lo voy a cuidar. Gracias por esta mente, la voy a educar. Gracias por esta oportunidad, la voy a aprovechar al máximo. El talento sin disciplina es ingratitud, es tener un tesoro y dejarlo enterrado. Es arrogancia, es creer que mereces el éxito sin pagar el precio, solo por ser especial. La disciplina sin talento es humildad, es reconocer, no soy perfecto, me cuesta, no soy el más rápido, pero amo tanto la vida y respeto tanto mi propósito que estoy dispuesto a sudar, a sangrar y a llorar para mejorar un poco cada día. Y la vida ama a los humildes, la vida premia al que se levanta una y otra vez. Imagina un bambú y un roble. El roble es el talento. El roble es el talento. Fuerte, duro, impresionante desde el principio. Crece rápido, se ve imponente. El bambú es la disciplina. Al principio no se ve. Siembras la semilla y no pasa nada. Pasa 1 año y nada. 2 años y nada. 5 años y nada. La gente se burla. Miren a ese loco regando tierra vacía. Ahí no va a crecer nada. El bambú pasa 7 años echando raíces bajo tierra, construyendo una base invisible, una red de soporte masiva. Y en el 7º año, de repente, el bambú crece 30 metros en 6 semanas. ¿Creció en 6 semanas? No. Creció en 7 años y 6 semanas. Tú eres el bambú. Si sientes que te esfuerzas y no ves resultados, si sientes que trabajas y sigues en el mismo sitio, no te desesperes. Estás echando raíces. Estás construyendo el carácter que va a sostener tu éxito cuando llegue. Porque si el éxito llega rápido, como al roble, sin raíces profundas, cualquier viento fuerte, cualquier crisis, te tumba y te arranca. Pero si el éxito llega después de echar raíces profundas de disciplina, como al bambú, serás flexible, serás resistente, serás invencible, nada te podrá mover. Te invito hoy a hacer un funeral. Sí, un funeral. El funeral de tu excusa favorita. No tengo talento, es que soy así, es que no nací para esto. Toma esa excusa, métela en una caja mental, entiérrala bien profundo, échale tierra, ponle flores, llora si quieres y despídete de ella para siempre y dale la bienvenida a tu nueva mejor amiga. La disciplina, no te voy a mentir. La disciplina no es una amiga simpática al principio, es una amiga exigente. Te va a levantar temprano, te va a quitar el plato de comida chatarra, te va a hacer trabajar cuando estés cansado, te va a decir no a los placeres inmediatos, a veces la vas a odiar, pero es la única amiga, escúchame bien, la única que te va a llevar de la mano a cumplir tus sueños de verdad, la única que no te va a traicionar. Deja de mirar a los lados, deja de mirar al genio de al lado, al que le va bien sin esfuerzo. Su camino es su camino, tu camino es el tuyo. Tú tienes algo que el genio quizás no tiene, tienes hambre. Tienes capacidad de lucha, tienes gaman, aguante, y con eso puedes conquistar el mundo. Amigo, amiga, te hablo con el corazón en la mano porque sé lo que es sentirse menos, sé lo que es sentirse el burro de la clase, el extranjero que no entiende, el que siempre llega de último, pero también sé lo que se siente llegar a la cima, mirar atrás, ver el camino recorrido y darte cuenta de que no llegaste volando, llegaste caminando y que esas piernas fuertes que tienes ahora son tuyas, te las ganaste, nadie te las regaló. Ese orgullo, esa satisfacción de saber que te construiste a ti mismo, nadie te lo puede quitar. Eso es el verdadero éxito.
Si este mensaje te ha despertado, si sientes que algo se ha encendido en tu pecho, si sientes que es hora de dejar de llorar por lo que no tienes y empezar a trabajar con lo que sí tienes, vamos a sellar este pacto de sangre y sudor aquí y ahora. Suscríbete a este canal, pero no lo hagas buscando entretenimiento para pasar el rato. Hazlo buscando entrenamiento. Al suscribirte, te unes al dojo de la vida, donde entrenamos el espíritu todos los días. Es tu compromiso contigo mismo de seguir creciendo. Dale un me gusta a este video, que ese clic sea tu primer acto de disciplina hoy, un acto consciente de decir, acepto el reto, recibo la energía. Y esto es lo más importante, lo que separa a los curiosos de los comprometidos. Ve a los comentarios y escribe tu decreto. Escribe, la disciplina vence al talento. O escribe, soy una tortuga y voy a ganar. O cuéntame, ¿en qué área de tu vida vas a aplicar la disciplina hoy mismo? ¿Qué pequeña promesa vas a cumplir? Hazlo público, que el mundo sepa que dejaste de ser víctima y te convertiste en guerrero. Yo voy a leerte y a honrar tu decisión. Y activa la campanita, para que cada vez que suene sea como el silbato de tu entrenador personal, recordándote que la vida es una maratón, no una carrera de 100 metros, y que tú estás en la carrera para ganar. No te rindas, sigue pedaleando, el talento descansa, la disciplina nunca duerme. Nos vemos en la meta, Mátané. ¿Sabes esa sensación cuando alguien te dice algo que te hiere y sientes que todo tu cuerpo se tensa, como si una ola de calor subiera desde tu pecho hasta tu rostro, y lo único que quieres es responder con la misma intensidad, devolver el golpe con palabras afiladas que sabes que van a doler tanto como te dolió a ti? Yo conozco esa sensación. La he vivido tantas veces que perdí la cuenta. Recuerdo cuando era más joven y alguien me faltaba el respeto. Sentía que mi honor dependía de responder inmediatamente, de no dejarme, de demostrar que yo también tenía carácter. Pero los años me enseñaron algo que cambió completamente mi forma de ver las relaciones humanas. Me enseñaron que el verdadero poder no está en la reacción, sino en la respuesta consciente. Y hoy quiero compartir contigo 10 lecciones que transformaron mi vida, 10 principios que me liberaron de esa prisión invisible que es vivir constantemente enfadado con los demás. La primera lección que aprendí fue entender que la ira es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Suena fuerte, lo sé, pero es la verdad más pura que he descubierto. Cuando te enfadas con alguien, cuando guardas ese resentimiento en tu pecho, cuando pasas horas, días, semanas pensando en lo que te hicieron, en lo que te dijeron, en cómo te traicionaron, la única persona que realmente sufre eres tú. El otro tal vez ni siquiera está pensando en ti. Tal vez está durmiendo tranquilamente mientras tú das vueltas en la cama, reviviendo el conflicto una y otra vez en tu mente. Recuerdo una vez que tuve un desacuerdo fuerte con un colega. Fueron palabras duras, acusaciones que me dolieron profundamente porque cuestionaban mi integridad. Durante semanas no pude sacármelo de la cabeza. Cada mañana me despertaba y lo primero que llegaba a mi mente era esa conversación. Recreaba el momento. Pensaba en todas las cosas que debía haberle dicho, en todas las formas en que podría haberlo puesto en su lugar. Me consumía. Hasta que un día me di cuenta de algo que me cambió para siempre. Me di cuenta de que él estaba viviendo su vida normalmente mientras yo me estaba destruyendo por dentro. Él no estaba sufriendo. Yo sí. Y en ese momento entendí que mi ira solo me estaba envenenando a mí mismo. La segunda lección es comprender que detrás de cada comportamiento hay una historia que desconocemos. Vivimos en un mundo donde juzgamos rápidamente a los demás sin conocer realmente por qué actúan como actúan. Ese conductor que te cerró el paso y casi te hace chocar, tal vez está corriendo al hospital porque su hijo tuvo un accidente. Esa persona que te contestó de mala manera en el supermercado tal vez acaba de recibir la peor noticia de su vida. Tu jefe que te gritó sin razón aparente, tal vez está atravesando una crisis personal que tú no conoces. No estoy justificando las malas acciones, pero estoy diciendo que cuando entiendes que cada persona lleva una mochila invisible, llena de experiencias, traumas, miedos y dolores que tú no puedes ver, empiezas a mirar el mundo con otros ojos. Empiezas a desarrollar algo que es absolutamente transformador en las relaciones humanas, la compasión. Y la compasión no significa ser débil o permitir que te falten al respeto. La compasión significa entender que el comportamiento de los demás muchas veces no tiene que ver contigo, sino con sus propias batallas internas. La tercera lección que transformó mi vida fue aprender a separar a la persona de sus acciones. Esto es algo que nos cuesta muchísimo como seres humanos.
Cuando alguien nos hace algo que no nos gusta, inmediatamente etiquetamos a toda la persona. Si alguien me miente, digo que es un mentiroso. Si alguien me traiciona, digo que es un traidor. Si alguien se comporta de manera egoísta, digo que es una persona egoísta. Pero la realidad es mucho más compleja que eso. Las personas no son sus acciones. Las personas son seres en constante evolución que a veces toman decisiones equivocadas, que a veces actúan desde el miedo, desde la herida, desde la confusión. Yo mismo he hecho cosas en mi vida de las que no me siento orgulloso. He dicho palabras que quisiera no haber dicho. He tomado decisiones que lastimaron a personas que amo. Pero eso no me convierte en una mala persona. Me convierte en un ser humano imperfecto que está aprendiendo, que está creciendo, que está tratando de ser mejor cada día. Y si yo merezco esa gracia, si yo merezco que me vean más allá de mis errores, entonces los demás también la merecen. La cuarta lección es entender el poder transformador del silencio. En una sociedad donde todos quieren tener la última palabra, donde parece que el que grita más fuerte es el que tiene razón, el silencio se ha convertido en un acto revolucionario. Yo solía pensar que quedarme callado cuando alguien me atacaba era señal de cobardía. Pensaba que si no respondía, la gente iba a pensar que no tenía argumentos o que estaba aceptando la acusación. Pero aprendí que el silencio no es ausencia de poder, es la expresión máxima del control propio. Hay momentos en los que la mejor respuesta es no dar respuesta. Hay situaciones donde las palabras solo van a echar más leña al fuego. He estado en discusiones donde sentía la necesidad imperiosa de defenderme, de explicarme, de hacer que la otra persona entendiera mi punto de vista, pero con el tiempo aprendí que a veces las personas no están listas para escuchar. A veces están tan encerradas en su propia narrativa, tan convencidas de su versión de los hechos, que nada de lo que digas va a cambiar su perspectiva. Y en esos momentos el silencio es oro. El silencio te permite mantener tu paz interior. El silencio te da tiempo para procesar tus emociones antes de reaccionar de una forma de la que después te puedas arrepentir. La quinta lección que me cambió la vida fue comprender que no todas las batallas merecen ser peleadas. Vivimos como si cada desacuerdo, cada diferencia de opinión, cada comentario desagradable fuera una guerra que tenemos que ganar. Pero la realidad es que la vida es demasiado corta para estar constantemente en modo de combate. Tienes que aprender a elegir tus batallas. Tienes que desarrollar la sabiduría para distinguir qué vale la pena defender y qué es simplemente ruido que no merece tu energía. Yo solía discutir por todo. Si alguien decía algo con lo que no estaba de acuerdo, ahí estaba yo listo para debatir. Si alguien me criticaba, inmediatamente saltaba a la defensiva. Pero un día me hice una pregunta que cambió todo. Me pregunté, ¿esto va a importar dentro de un año? ¿Va a importar dentro de 5 años? ¿Esta discusión va a mejorar mi vida de alguna manera? ¿O solo va a drenar mi energía y robar mi paz? Y cuando empecé a filtrar los conflictos a través de esa pregunta, me di cuenta de que el 90% de las cosas por las que me enfadaba no valían ni 5 minutos de mi tiempo. La sexta lección es algo que suena simple, pero que requiere una práctica constante. Aprender a ver tus propias fallas antes de señalar las de los demás. Es tan fácil ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Es tan cómodo juzgar, criticar, señalar todo lo que los demás hacen mal mientras ignoramos nuestras propias imperfecciones. Pero cuando desarrollas el hábito de la autorreflexión, cuando te miras al espejo con honestidad y reconoces que tú también cometes errores, que tú también has herido a otros, que tú también tienes áreas en las que necesitas crecer, algo mágico sucede. Desarrollas humildad. Y la humildad es el antídoto perfecto contra la ira. Porque cuando eres consciente de tus propias limitaciones, cuando reconoces tu propia humanidad, te vuelves mucho más tolerante con las limitaciones de los demás. Recuerdo una vez que estaba muy molesto con un amigo porque me había decepcionado. Había quedado de ayudarme con un proyecto importante y a último momento me dejó plantado. Yo estaba furioso. Sentía que me había traicionado, que no valoraba nuestra amistad. Pero entonces recordé todas las veces que yo también había fallado a otras personas, todas las veces que había prometido algo y no lo había cumplido, todas las veces que mis propias circunstancias me habían llevado a decepcionar a alguien. Y en ese momento mi ira se transformó en comprensión. La séptima lección es entender que perdonar no es un regalo que le das a la otra persona, es un regalo que te das a ti mismo.
Hay una idea equivocada, muy extendida, de que perdonar significa decirle a la persona que te lastimó que lo que hizo está bien. Pero eso no es perdonar. Perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa permitir que te sigan lastimando. Perdonar significa soltar la carga del rencor para que tú puedas seguir adelante con tu vida. Es liberarte de las cadenas invisibles que te mantienen atado a ese momento de dolor. He conocido personas que llevan años, décadas, incluso aferrándose a resentimientos del pasado. Personas que no le hablan a un hermano por algo que pasó hace 20 años. Personas que no perdonan a un padre, a una madre, a una expareja y viven con ese peso en el corazón día tras día. Y lo triste es que esa carga solo les está haciendo daño a ellos. La otra persona tal vez ya ni recuerda lo que pasó, o tal vez sí lo recuerda, pero ya siguió adelante con su vida. Pero ellos se quedan estancados en ese momento, reviviendo el dolor una y otra vez, negándose la posibilidad de sanar. Yo tuve que perdonar cosas muy dolorosas en mi vida, traiciones que nunca imaginé que viviría, palabras que nunca pensé que escucharía de personas que amaba. Y te puedo decir que perdonar fue lo más difícil que he hecho, pero también fue lo más liberador. La octava lección es aprender a comunicarte desde la asertividad y no desde la agresividad. Hay una gran diferencia entre estas dos formas de comunicación, pero muchas veces las confundimos. La agresividad es cuando expresas tus sentimientos y necesidades de una manera que ataca, que hiere, que busca hacer sentir mal a la otra persona. La asertividad es cuando expresas tus sentimientos y necesidades de una manera clara, directa y respetuosa, sin atacar, pero también sin someterte. Yo solía pensar que si no era agresivo en mis respuestas, las personas no me iban a tomar en serio. Pensaba que tenía que levantar la voz, que tenía que ser duro, que tenía que demostrar fuerza para que respetaran mis límites. Pero aprendí que la verdadera fuerza está en poder decir lo que piensas y sientes sin necesidad de gritar, sin necesidad de insultar, sin necesidad de hacer sentir pequeña a la otra persona. Puedes decir no sin ser grosero. Puedes expresar tu desacuerdo sin ser agresivo. Puedes defender tus derechos sin pisotear los derechos de los demás. Y cuando aprendes a comunicarte desde ese lugar de respeto mutuo, las relaciones cambian completamente. Los conflictos se reducen dramáticamente porque las personas sienten que pueden hablarte, que pueden expresarse contigo sin miedo a ser atacadas. La novena lección es comprender que cada persona está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Esto no significa que todos estén haciendo un buen trabajo. Significa que dentro de sus limitaciones, dentro de su nivel de conciencia actual, dentro de su capacidad emocional del momento, están haciendo lo que pueden. Hay personas que tienen herramientas emocionales muy básicas para manejar los conflictos. Hay personas que nunca aprendieron a comunicarse de manera saludable porque nunca nadie les enseñó. Hay personas que responden con violencia verbal o emocional porque es lo único que conocen, porque es lo que vieron en su casa cuando eran niños. No estoy diciendo que tengas que aceptar comportamientos abusivos. No estoy diciendo que tengas que quedarte en relaciones tóxicas. Pero estoy diciendo que cuando entiendes que las personas actúan desde su nivel de evolución personal, dejas de tomarte las cosas tan personalmente. Dejas de pensar que todo lo que te hacen es un ataque directo contra ti y empiezas a ver que muchas veces es simplemente el reflejo de sus propias heridas no sanadas. La décima y última lección, la más importante de todas, es entender que tu paz mental vale más que tener la razón. En nuestra sociedad existe una obsesión enfermiza con tener la razón. Queremos ganar cada discusión. Queremos probar que nuestro punto de vista es el correcto. Queremos que los demás admitan que se equivocaron, pero ¿a qué precio? ¿Vale la pena sacrificar tu tranquilidad, tu paz interior, tus relaciones, tu salud mental, solo por demostrar que tienes la razón? He llegado a un punto en mi vida donde prefiero mantener mi paz que tener la razón. Eso no significa que no tenga opiniones o que no defienda mis valores. Significa que he aprendido a elegir mis batallas con sabiduría. Significa que entiendo que puedo estar en desacuerdo con alguien sin necesidad de que esa persona admita que yo tengo la razón. Significa que puedo soltar la necesidad de convencer a todo el mundo de mi perspectiva. Hay una libertad increíble en ese soltar, una ligereza en saber que no tienes que cargar con el peso de corregir a cada persona que dice algo con lo que no estás de acuerdo. Estas 10 lecciones no las aprendí de la noche a la mañana. Fueron años de tropiezos, de errores,
de situaciones donde reaccioné de formas que no me enorgullecen. Hubo momentos en los que exploté cuando debía haber respirado profundo. Hubo veces en las que dije cosas hirientes que no puedo retractar. Hubo relaciones que dañé porque no supe manejar mi ira. Pero cada error fue una oportunidad de aprendizaje. Cada caída me enseñó algo valioso sobre mí mismo y sobre las relaciones humanas. Y hoy puedo decirte con total honestidad que mi vida es completamente diferente desde que empecé a aplicar estos principios. La realidad es que vivir sin enfadarte nunca con nadie no significa que te conviertas en una persona que acepta todo, que no tiene límites, que deja que los demás le falten al respeto. Todo lo contrario. Significa que te conviertes en una persona tan segura de sí misma, tan centrada en su propia paz, que no necesita reaccionar emocionalmente ante cada provocación. Significa que desarrollas la capacidad de responder en lugar de reaccionar. Y hay una diferencia enorme entre estas dos palabras. Reaccionar es automático, es instintivo, es emocional, es perder el control. Responder es consciente, es meditado, es elegir cómo quieres actuar en lugar de dejar que tus emociones te controlen. He visto cómo estas lecciones han transformado no solo mi vida, sino la vida de muchas personas que han decidido aplicarlas. He visto matrimonios al borde del divorcio recuperarse cuando ambas partes aprenden a no enfadarse por cada pequeña cosa. He visto relaciones entre padres e hijos sanar cuando hay disposición de perdonar y de comunicarse desde el respeto. He visto amistades de décadas romperse por orgullos heridos y he visto otras florecer cuando hay humildad y compasión. Lo que más me fascina de este camino es que no se trata de llegar a un destino final donde ya nunca más sentirás ira. Se trata de desarrollar las herramientas para gestionarla de manera saludable cuando aparezca. Porque va a aparecer, eres humano. Vas a tener momentos donde algo te moleste, donde alguien cruce tus límites, donde sientas esa chispa de irritación subiendo por tu pecho. La diferencia es que ahora tienes opciones. Antes esa chispa se convertía automáticamente en un incendio que arrasaba con todo a su paso. Ahora puedes verla, reconocerla y decidir conscientemente si le vas a echar gasolina o si simplemente la vas a dejar que se apague por sí sola. Hay algo profundamente liberador en saber que no tienes que responder a cada comentario, a cada crítica, a cada ataque. Hay poder en el silencio estratégico. Hay fuerza en la pausa consciente antes de reaccionar. Hay sabiduría en preguntarte, ¿esto va a importar en un año? ¿Vale la pena mi energía? ¿Esta persona merece tener acceso a mi paz interior? Y muchas veces la respuesta es no. La mayoría de las veces la respuesta es no. Una de las cosas que más me ha ayudado en este proceso es entender que las personas solo pueden darte lo que tienen. Si alguien es grosero contigo, probablemente es porque lleva groserías dentro. Si alguien te juzga duramente, probablemente es porque se juzga duramente a sí mismo. Si alguien te trata sin respeto, probablemente es porque no sabe tratarse con respeto a sí mismo. Las personas son espejos de su mundo interior y cuando entiendes eso, dejas de tomarte las cosas personalmente. Dejas de sentir que tienes que defenderte de cada ataque porque comprendes que esos ataques muchas veces no tienen nada que ver contigo. Son proyecciones de las inseguridades, miedos y dolores no resueltos de la otra persona. También he aprendido la importancia de establecer límites claros sin necesidad de enfadarme. Límites firmes pero expresados con calma. Puedes decirle a alguien, esto no me gusta, esto no lo acepto, esto no va a volver a suceder, sin necesidad de gritar, sin necesidad de hacer un drama, sin necesidad de convertirlo en una guerra. Los límites sanos se establecen desde la tranquilidad, no desde la ira. Y cuando los estableces así, tienen mucho más poder porque la otra persona siente que no es un ataque emocional, sino una decisión firme y definitiva. He notado que las personas que viven constantemente enfadadas, que están siempre en conflicto con alguien, que tienen una lista interminable de personas con las que no se hablan, generalmente tienen algo en común, tienen mucho dolor no resuelto en su interior, tienen heridas de la infancia que nunca sanaron, tienen traumas que nunca procesaron, tienen iras acumuladas que nunca expresaron de manera saludable. Y todo eso se manifiesta en sus relaciones actuales. Explotan por cosas pequeñas porque en realidad están explotando por cosas grandes que pasaron hace años. Se enfadan desproporcionadamente por situaciones menores porque están cargando con el peso de situaciones mayores que nunca resolvieron. Por eso parte fundamental de no enfadarte con los demás es hacer tu propio trabajo interno. Es mirarte al espejo con honestidad brutal. Es reconocer tus heridas.
Es buscar ayuda profesional si la necesitas. Es comprometerte con tu propio crecimiento personal. Es darte cuenta de que muchas veces el problema no está fuera, sino adentro. Y cuando empiezas a sanar tus propias heridas, cuando empiezas a trabajar en ti mismo, algo mágico sucede. Las mismas situaciones que antes te hacían explotar, ahora apenas te afectan. Las mismas personas que antes te sacaban de tus casillas, ahora ya no tienen ese poder sobre ti. No porque ellas hayan cambiado, sino porque tú cambiaste. Recuerdo una conversación que tuve hace años con un maestro que me marcó profundamente. Le pregunté cómo podía lidiar con personas difíciles en mi vida, personas que constantemente me provocaban, que parecían disfrutar sacándome de quicio. Y él me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, las personas difíciles son tus mejores maestros. Son espejos que te muestran exactamente dónde todavía tienes trabajo que hacer en ti mismo. Si alguien puede robarte tu paz con solo unas palabras, eso te está mostrando que tu paz no es tan sólida como creías. Si alguien puede enfadarte tan fácilmente, eso te está revelando que hay botones emocionales en ti que todavía necesitan ser sanados. En lugar de enfadarte con esa persona, agradece porque te está mostrando dónde necesitas crecer. Al principio esas palabras me parecieron locas. Agradecer a las personas que me hacen daño, agradecer a los que me provocan. Pero con el tiempo empecé a entender la profunda sabiduría detrás de ese consejo. Efectivamente, las personas que más me irritaban eran las que me estaban enseñando las lecciones más valiosas sobre mí mismo. Me estaban mostrando mis inseguridades, mis miedos, mis áreas de vulnerabilidad. Y cuando empecé a trabajar en esas áreas, cuando empecé a sanar esos botones emocionales, esas mismas personas perdieron el poder de afectarme. Hay también algo importante que quiero mencionar, y es que no enfadarte no significa ser pasivo, no significa dejar que te pisoteen, no significa quedarte callado ante las injusticias. Hay una diferencia entre la ira destructiva y la indignación constructiva. La ira destructiva es esa que sale del ego herido, del orgullo lastimado, del deseo de venganza. La indignación constructiva es esa que sale de un genuino deseo de justicia, de proteger a los vulnerables, de defender valores importantes. Puedes defender causas con pasión sin estar enfadado. Puedes luchar por lo que crees sin perder tu paz interior. Puedes ser firme sin ser agresivo. Puedes ser fuerte sin ser violento. Pienso en los grandes líderes de la historia que lograron cambios monumentales sin caer en la ira. Pienso en Gandhi, en Nelson Mandela, en Martin Luther King, hombres que enfrentaron injusticias terribles, que fueron maltratados, encarcelados, que vieron a su gente sufrir y sin embargo mantuvieron una dignidad y una paz interior admirables. No porque fueran superhéroes incapaces de sentir ira, sino porque entendieron que la ira no iba a resolver nada. Entendieron que el cambio verdadero viene de un lugar de amor, de compasión, de firmeza tranquila. Y eso es algo que cada uno de nosotros puede aplicar en nuestra vida diaria. No necesitas estar liderando un movimiento social para beneficiarte de estos principios. Los puedes aplicar en tu hogar cuando tu pareja dice algo que te molesta. Los puedes aplicar en tu trabajo cuando un compañero te falta el respeto. Los puedes aplicar en el tráfico cuando alguien te cierra el paso. Los puedes aplicar en el supermercado cuando el cajero es grosero contigo. Son principios universales que funcionan en cualquier contexto. También es importante hablar sobre el tema de las expectativas. Muchas veces nos enfadamos con las personas porque teníamos expectativas sobre cómo deberían comportarse, sobre qué deberían decirnos, sobre cómo deberían tratarnos. Y cuando no cumplen esas expectativas nos frustramos. Pero la realidad es que las expectativas son el camino más rápido a la decepción. No estoy diciendo que no debas tener estándares o límites. Estoy diciendo que cuando esperas que los demás actúen de cierta manera, cuando pones tu paz interior en manos de las acciones de otros, te estás preparando para el sufrimiento. Las personas van a ser quienes son, van a actuar desde su nivel de conciencia, desde sus propias heridas, desde su propia historia, y tú no puedes controlar eso. Lo único que puedes controlar es cómo respondes tú. He aprendido a soltar las expectativas sobre los demás y a enfocarme en mis propias acciones y reacciones. En lugar de esperar que mi amigo sea más puntual, acepto que la puntualidad no es su fuerte y ajusto mis planes en consecuencia. En lugar de esperar que mi familiar entienda mi punto de vista, acepto que tal vez nunca lo va a entender y eso está bien. En lugar de esperar que todo el mundo me trate con el respeto que creo merecer,
Me enfoco en tratarme a mí mismo con respeto y en alejarme de quienes consistentemente me faltan el respeto. Es un cambio de enfoque sutil pero poderoso. Pasas de intentar cambiar a los demás a trabajar en ti mismo. Y paradójicamente, cuando dejas de intentar cambiar a la gente, muchas veces ellos empiezan a cambiar por sí mismos al ver tu transformación. Otra cosa fascinante que he descubierto es el poder de la empatía radical. Y con radical me refiero a llevar la empatía a niveles que normalmente no consideramos. Es fácil tener empatía con alguien que está pasando por una situación difícil, obvia. Es fácil comprender a alguien que perdió un ser querido o que está enfrentando una enfermedad. Pero ¿qué hay de tener empatía con la persona que te traicionó? ¿Qué hay de tener compasión por quien te hirió deliberadamente? Ahí es donde la empatía se vuelve verdaderamente transformadora. Porque cuando puedes ver la humanidad incluso en quien te lastimó, cuando puedes reconocer que esa persona también está sufriendo de alguna manera, que también está herida, que también está luchando con sus propios demonios, algo dentro de ti se suaviza. No significa que justifiques sus acciones, no significa que permitas que te sigan lastimando, significa que puedes verlos como seres humanos complejos y no como villanos unidimensionales. He tenido que aplicar esta empatía radical en situaciones muy dolorosas de mi vida. He tenido que buscar la humanidad en personas que me traicionaron, que me mintieron, que me decepcionaron profundamente. Y cada vez que he logrado hacer ese ejercicio, cada vez que he podido ver más allá de mis heridas y reconocer el sufrimiento de la otra persona, he encontrado paz. No una paz falsa que ignora el daño hecho. Una paz genuina que viene de entender que todos estamos navegando esta vida lo mejor que podemos, que todos cometemos errores, que todos tenemos momentos oscuros de los que no nos sentimos orgullosos. Quiero también hablar sobre el peligro de las narrativas que creamos en nuestra mente. Cuando alguien nos hace algo que nos molesta, inmediatamente comenzamos a crear una historia completa sobre sus intenciones, sus motivaciones, su carácter. Alguien no te saluda en la calle y automáticamente piensas que te está ignorando deliberadamente, que está siendo grosero, que te tiene mala voluntad, pero la realidad podría ser completamente diferente. Tal vez no te vio, tal vez estaba tan perdido en sus propios pensamientos que no se dio cuenta de tu presencia, tal vez está lidiando con algo difícil en ese momento y no está siendo consciente de su entorno, pero nosotros creamos toda una narrativa negativa en cuestión de segundos y luego actuamos basados en esa narrativa. Nos enfadamos por algo que tal vez nunca sucedió de la manera que creemos. Por eso es tan importante cuestionar nuestras interpretaciones de los eventos. Preguntarte, ¿realmente sé qué pasó aquí? ¿Estoy asumiendo cosas? ¿Podría haber una explicación diferente? Esta práctica sola puede salvar tantos conflictos innecesarios. He tenido situaciones donde estaba completamente seguro de que alguien me había hecho algo con mala intención, solo para descubrir después que era un malentendido total, y si hubiera reaccionado basado en mi primera interpretación, habría dañado una relación importante sin razón. Vivimos en tiempos donde todo parece diseñado para mantenernos en un estado constante de irritación. Las redes sociales están llenas de opiniones que nos provocan. Las noticias están diseñadas para activar nuestras emociones más fuertes. Estamos constantemente bombardeados con estímulos que nos invitan a enfadarnos, a indignarnos, a tomar bandos. Y en medio de todo ese ruido, mantener tu paz interior se ha convertido en un acto revolucionario. Negarte a caer en la espiral de ira colectiva. Negarte a dejar que cada noticia, cada comentario, cada diferencia de opinión te robe tu tranquilidad. Eso requiere una conciencia y una disciplina increíbles. He tenido que aprender a crear espacios de silencio en mi vida. Momentos donde me desconecto de todo el ruido exterior y me conecto conmigo mismo. Puede ser meditación, puede ser caminar en la naturaleza, puede ser simplemente sentarme en silencio sin ninguna distracción. En esos momentos de quietud es donde realmente puedo evaluar si estoy viviendo desde la paz o desde la reactividad. Es donde puedo volver a centrarme, es donde puedo recordar quién soy realmente más allá de todas las emociones que pueden estar pasando por mí en un momento dado. Y hablando de emociones, algo crucial que he aprendido es que sentir ira no es el problema. La ira es una emoción humana natural y tiene su propósito. El problema es lo que hacemos con esa ira. El problema es cuando dejamos que nos controle,
cuando dejamos que nos lleve a decir y hacer cosas de las que después nos arrepentimos. Puedes sentir ira y elegir no actuar desde ese lugar. Puedes reconocer, estoy sintiendo mucha ira ahora mismo y eso está bien, pero no voy a tomar ninguna decisión ni voy a decir nada hasta que esta emoción se calme. Esa pausa entre el sentimiento y la acción es donde reside todo tu poder. Pienso en todas las relaciones que he visto destruirse porque las personas no pudieron hacer esa pausa. Matrimonios que terminaron por palabras dichas en un momento de ira. Amistades de años que se rompieron por reacciones impulsivas. Familias divididas porque alguien no pudo controlar su temperamento. Y lo más trágico es que, en muchos casos, después de que la ira pasa, las personas se arrepienten. Quisieran poder retractar lo que dijeron, quisieran poder deshacer lo que hicieron, pero las palabras ya fueron dichas. Las acciones ya fueron tomadas y algunas heridas son tan profundas que no se pueden sanar completamente. Por eso insisto tanto en la importancia de esa pausa. Cuando sientes que la ira está subiendo, cuando sientes que estás a punto de explotar, detente, respira. Si es posible, aléjate físicamente de la situación. Di que necesitas un momento. No es cobardía, es sabiduría. Es proteger tus relaciones. Es protegerte a ti mismo de hacer algo de lo que te vas a arrepentir. He implementado una regla personal. Si estoy muy molesto con alguien, no envío ese mensaje, no hago esa llamada, no tengo esa conversación, hasta que hayan pasado al menos 24 horas. Y te sorprendería saber cuántas veces después de esas 24 horas ya ni siquiera quiero tener la conversación. Ya ni me parece tan importante, ya ni me molesta tanto. El tiempo tiene una forma mágica de poner las cosas en perspectiva. También he aprendido el valor de expresar vulnerabilidad en lugar de ira. Cuando algo me molesta, en lugar de atacar a la otra persona, he aprendido a decir, me sentí herido cuando pasó esto. Me sentí no valorado cuando dijiste aquello. Esto me hace sentir inseguro. Es una forma completamente diferente de comunicación. No estoy atacando, estoy compartiendo cómo me siento. Y es mucho más difícil para la otra persona ponerse a la defensiva cuando te estás mostrando vulnerable que cuando la estás atacando. La vulnerabilidad construye puentes. La ira construye muros. Claro, mostrarte vulnerable requiere coraje, requiere soltar el ego, requiere estar dispuesto a ser visto en tu humanidad completa, con tus miedos y tus inseguridades. Pero he descubierto que esa vulnerabilidad es lo que crea conexiones genuinas. Es lo que permite que las relaciones sean profundas y auténticas. Porque cuando tú te muestras vulnerable, le das permiso a la otra persona para hacer lo mismo, y en ese espacio de vulnerabilidad mutua es donde ocurre la verdadera intimidad, la verdadera comprensión. Hay momentos, por supuesto, donde la relación con ciertas personas simplemente no es saludable y lo mejor es alejarse. No todas las relaciones pueden o deben ser salvadas. Hay personas tóxicas que consistentemente te faltan al respeto, que te manipulan, que te causan daño. Y en esos casos, la respuesta sabia no es quedarte ahí intentando aplicar todas estas lecciones mientras te siguen lastimando. La respuesta sabia es alejarte. Puedes hacerlo sin ira, puedes hacerlo sin drama, puedes simplemente decidir que esa persona ya no va a tener acceso a tu vida, a tu energía, a tu paz, y está bien. No tienes que mantener relaciones que te destruyen por dentro. El perdón no significa que tengas que seguir exponiéndote al daño. Este proceso de aprender a no enfadarte con nadie es, en realidad, un proceso de madurez emocional. Es crecer, es evolucionar, es pasar de ser reactivo a ser consciente. Es pasar de ser controlado por tus emociones a ser capaz de observarlas, entenderlas y elegir cómo responder a ellas. Y como todo proceso de crecimiento, tiene sus altibajos. Habrá días donde lo logres perfectamente, donde algo que normalmente te hubiera hecho explotar apenas te afecte y te sentirás orgulloso de tu progreso. Y habrá días donde falles estrepitosamente, donde reacciones mal, donde pierdas los estribos. Y eso también está bien. Eso también es parte del proceso. Lo importante es no rendirte. Lo importante es, cada vez que caigas, levantarte y seguir intentando. Cada vez que reacciones de una forma que no te gusta, úsalo como aprendizaje. Pregúntate,
¿Qué activó esa reacción? ¿Qué estaba pasando en mí en ese momento? ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? Ese nivel de autorreflexión es lo que te permite crecer, porque no se trata de ser perfecto, se trata de ser cada día un poco mejor de lo que eras ayer. Y lo hermoso de este camino es que mientras más lo practicas, más natural se vuelve. Al principio tienes que hacer un esfuerzo consciente enorme para no reaccionar, para hacer esa pausa, para elegir la respuesta sabia, pero con el tiempo se va convirtiendo en tu forma natural de ser. Tu punto de equilibrio cambia, tu nivel de tolerancia se expande. Las cosas que antes te sacaban de balance ya no tienen ese efecto. Te conviertes en una persona más centrada, más tranquila, más en paz. Y eso no solo te beneficia a ti, beneficia a todos los que te rodean. Tus hijos crecen viendo un modelo de regulación emocional saludable. Tu pareja experimenta una relación donde los conflictos se manejan con madurez. Tus amigos saben que pueden contar contigo sin miedo a que explotes por cualquier cosa. Tu ambiente de trabajo se vuelve más armonioso. Tu presencia se convierte en algo que aporta calma en lugar de tensión. Y todo eso empieza con una decisión personal de trabajar en ti mismo, de comprometerte con tu propio crecimiento, de elegir la paz sobre la razón, la comprensión sobre el juicio, el amor sobre la ira. Así que hoy te invito a hacer una revisión honesta de tu vida. ¿Cuánta de tu energía se va en estar enfadado con alguien? ¿Cuántas de tus conversaciones mentales son diálogos imaginarios donde estás discutiendo con personas que te hicieron algo? ¿Cuánto de tu paz interior has sacrificado por el deseo de tener la razón o de que otros reconozcan que se equivocaron? Si la respuesta es mucha, entonces es momento de hacer cambios. Es momento de aplicar estas lecciones. No porque yo lo diga, sino porque tu propia vida te lo está pidiendo a gritos. La vida es demasiado corta, demasiado preciosa, demasiado llena de posibilidades hermosas como para desperdiciarla en resentimientos, en iras acumuladas, en conflictos que no llevan a ningún lado. Mereces vivir en paz, mereces relaciones sanas, mereces dormir tranquilo sin que tu mente esté constantemente reviviendo situaciones que te molestaron. Mereces la libertad que viene de soltar, de perdonar, de elegir conscientemente cómo quieres responder a la vida, y todo eso está a tu alcance. No depende de que los demás cambien, depende de que tú cambies. Depende de que tú decidas que tu paz vale más que cualquier victoria en una discusión, que tu tranquilidad es más importante que demostrar que tienes la razón, que tu bienestar emocional es prioridad sobre tu ego. Así que te dejo con este pensamiento final. La próxima vez que sientas esa familiar sensación de ira subiendo por tu pecho, ese impulso de reaccionar, de responder, de devolver el golpe, haz una pausa, respira profundo. Recuerda estas 10 lecciones. Recuerda que la persona frente a ti está luchando sus propias batallas que tú no puedes ver. Recuerda que tu paz vale más que tener la razón. Recuerda que perdonar es un regalo que te das a ti mismo. Y entonces elige la respuesta que tu yo del futuro agradecerá. Elige la acción que te acerque a la persona que quieres ser. Elige la paz. Siempre elige la paz. Hay momentos en la vida donde sientes que todo se derrumba, donde el peso del mundo cae sobre tus hombros y no sabes cómo seguir adelante, donde las decisiones equivocadas del pasado te persiguen como sombras en la noche y el futuro se presenta como un abismo oscuro e incierto. Conozco ese sentimiento. He estado ahí, en ese lugar donde el silencio interno es tan ensordecedor que no puedes escuchar ni tu propia voz, donde buscas respuestas en todos lados y solo encuentras más preguntas, donde quisieras tener la fortaleza de un roble pero te sientes frágil como una hoja en el viento. Y es precisamente en ese punto, en ese momento de quiebre, donde algo extraordinario puede suceder, algo que cambiará para siempre la manera en que enfrentas la vida, en que procesas el dolor, en que transformas el sufrimiento en sabiduría. Hoy quiero compartir contigo 10 meditaciones que no son simples ejercicios mentales, sino verdaderas herramientas de transformación. 10 prácticas que han ayudado a incontables personas a levantarse cuando todo parecía perdido, a encontrar luz en la oscuridad más profunda, a descubrir que la resiliencia no es algo con lo que naces, sino algo que cultivas día a día, respiración a respiración, pensamiento a pensamiento,
La primera meditación es la más difícil porque requiere que hagamos algo que va en contra de todo lo que nos han enseñado. Nos han dicho que debemos ser fuertes, que no debemos mostrar debilidad, que las lágrimas son señal de fragilidad. Pero la primera meditación consiste precisamente en abrazar nuestra vulnerabilidad. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y por primera vez en mucho tiempo, permítete sentir todo aquello que has estado evitando, ese dolor que has guardado en lo más profundo de tu ser, esa tristeza que has disfrazado con sonrisas falsas, ese miedo que has escondido detrás de una máscara de valentía. Respira profundo y dile a ese dolor, te veo. Dile a esa tristeza, te reconozco. Dile a ese miedo, eres parte de mí. Esta meditación no se trata de regodearse en el sufrimiento, sino de reconocer que la verdadera fortaleza comienza cuando dejamos de huir de nosotros mismos. Imagina que cada emoción difícil es como un niño pequeño que necesita ser abrazado, no rechazado. Cuando abrazas tu vulnerabilidad, algo mágico sucede. Descubres que eres mucho más fuerte de lo que creías, porque la verdadera debilidad no está en sentir, sino en negarnos el derecho de ser humanos. He visto personas que pasaron años construyendo murallas alrededor de su corazón, pensando que así se protegían, cuando en realidad solo se estaban aprisionando. Y el día que finalmente se permitieron llorar, se permitieron sentir, se permitieron ser vulnerables, fue el día en que comenzaron a sanar de verdad. La resiliencia no nace de la dureza, nace de la capacidad de doblarnos sin quebrarnos, de sentir sin destruirnos, de llorar sin ahogarnos. La segunda meditación te invita a viajar al centro de la tormenta. Cuando estamos atravesando dificultades, nuestro primer instinto es escapar, distraernos, hacer cualquier cosa para no estar presentes en nuestro propio dolor. Pero hay una verdad que he aprendido con los años. El único camino de salida es atravesar, no rodear. Esta meditación consiste en visualizar tu mayor problema actual como una tormenta. Cierra los ojos y obsérvala. Mira los relámpagos, escucha los truenos, siente el viento que azota. Pero ahora, en lugar de correr, camina hacia el centro de esa tormenta. Sí, hacia el centro, no lejos de ella, porque hay algo que pocos saben. En el centro de cada tormenta existe un lugar de calma absoluta. Los meteorólogos lo llaman el ojo del huracán. Es ese espacio donde, rodeado por el caos más absoluto, encuentras una paz inexplicable. Esa es la paradoja de la vida. La paz más profunda no se encuentra huyendo del caos, sino en el corazón mismo de él. Cuando meditas en el centro de tu tormenta, cuando te atreves a mirar de frente a aquello que más temes, descubres que eres capaz de mantener la calma incluso cuando todo a tu alrededor se desmorona. No se trata de negar la tormenta, sino de encontrar ese espacio interno donde ni siquiera la peor tempestad puede tocarte. He conocido personas que enfrentaron enfermedades terminales y encontraron en el centro de su tormenta una serenidad que muchos sanos nunca experimentan. He visto personas que perdieron todo materialmente y descubrieron una riqueza interior que jamás tuvieron cuando sus bolsillos estaban llenos. El centro de la tormenta te enseña que la resiliencia no es ausencia de problemas, sino la capacidad de mantener tu esencia intacta sin importar cuán fuerte sople el viento. La tercera meditación es sobre el arte de soltar. Llevamos tanto peso innecesario en nuestros hombros que nos hemos acostumbrado a caminar encorvados. Cargamos resentimientos de hace años, culpas que ya no nos pertenecen, expectativas que otros pusieron sobre nosotros y que nunca fueron nuestras. Esta meditación requiere que te sientes cómodamente y te imagines subiendo una montaña. Esa montaña representa tu vida, pero en tu espalda llevas una mochila enorme, pesadísima, llena de piedras. Cada piedra tiene un nombre. La piedra del rencor hacia quien te traicionó, la piedra de la vergüenza por ese error del pasado, la piedra de la ansiedad por el futuro incierto, la piedra de la necesidad de control, la piedra de las comparaciones con otros, la piedra de las palabras hirientes que nunca olvidaste, la piedra de los sueños que no se cumplieron de la manera que esperabas. Ahora, mientras subes esa montaña en tu meditación, detente, quítate la mochila, abre esa mochila y saca una piedra a la vez. Mírala, reconoce lo que representa, agradécele por las lecciones que te dio y déjala ir. Suéltala, observa cómo rueda montaña abajo hasta desaparecer. Hazlo con cada piedra, una por una.
sin prisa. Este proceso puede tomarte días, semanas, meses, no importa. Lo importante es que cada vez que practicas esta meditación, sueltas algo más. Y cada vez que sueltas, caminas más ligero, respiras más fácil, sonríes con más genuinidad. La sabiduría está en comprender que no necesitas cargar con todo, que está bien dejar ir, que soltar no es rendirse, es liberarse. He visto cómo personas que pasaron décadas cargando el peso de una infancia difícil, finalmente soltaron ese peso y comenzaron a vivir por primera vez en su vida adulta. He visto cómo alguien que nunca pudo perdonar una traición finalmente soltó esa piedra y descubrió que el único prisionero de su rencor era él mismo. Soltar no significa olvidar, significa decidir que ya no permitirás que el pasado dicte tu presente. La cuarta meditación te conecta con el poder del silencio. Vivimos en un mundo de ruido constante. Ruido externo, notificaciones, televisión, conversaciones sin sentido, y ruido interno, preocupaciones, autocrítica, diálogos mentales que nunca terminan. Esta meditación es radical en su simplicidad. Dedica 10 minutos cada día a simplemente estar en silencio. No es silencio para pensar en tus problemas, no es silencio para planear tu día. Es silencio por el silencio mismo. Siéntate, respira y estate presente en el momento. Cuando lleguen los pensamientos, y llegarán como olas incesantes, no los persigas ni los rechaces. Solo obsérvalos pasar como nubes en el cielo. Tú eres el cielo, no las nubes. Los pensamientos van y vienen, pero tú permaneces. En ese silencio profundo, sin agenda, sin propósito más que estar, algo extraordinario comienza a revelarse. Empiezas a escuchar una voz que había sido ahogada por todo el ruido, tu propia sabiduría interior, esa voz que siempre supo que era lo correcto, pero que no podías escuchar entre tanto bullicio. Esa intuición que intentaba guiarte, pero que ignorabas porque estabas demasiado ocupado escuchando las opiniones de todos los demás. El silencio no es ausencia, es presencia plena. En el silencio encuentras respuestas que ningún libro puede darte. En el silencio descubres verdades que ningún maestro puede enseñarte, porque esas verdades ya están dentro de ti y solo necesitan espacio para emerger. He conocido ejecutivos que tomaban decisiones de millones de dólares, pero que nunca habían pasado 10 minutos en silencio consigo mismos. Cuando finalmente lo hicieron, descubrieron que habían estado corriendo en la dirección equivocada durante años. He conocido madres abrumadas que encontraron en 10 minutos de silencio diario más paz que en horas de terapia. El silencio es donde la resiliencia se recarga, donde la sabiduría se revela, donde tu verdadero yo espera pacientemente que finalmente le prestes atención. La quinta meditación es la práctica de la gratitud radical. Y cuando digo radical, lo digo en serio. No es simplemente agradecer por lo bueno que tienes en tu vida. Eso es gratitud superficial. La gratitud radical es agradecer por aquello que te partió en dos. Agradecer por la pérdida que pensaste que no superarías. Agradecer por la traición que te enseñó a confiar en ti mismo. Agradecer por el fracaso que te mostró un camino mejor. Agradecer por la enfermedad que te hizo valorar cada día sano. Esta meditación te pide que te sientes y hagas una lista mental de las 3 cosas más difíciles que has vivido. Esas experiencias que quisieras borrar de tu historia. Y luego, una por una, encuentres algo, aunque sea pequeño, por lo que puedas agradecer en cada una de esas experiencias. No se trata de justificar el dolor o decir que estuvo bien. Se trata de reconocer que incluso en lo peor, algo creció, algo aprendiste, algo en ti se fortaleció. Cuando mi mundo se derrumbó hace años, cuando todo en lo que había trabajado se desmoronó como castillo de naipes, lo último que quería hacer era agradecer. Pero alguien me retó a buscar, aunque fuera una bendición en medio de la ruina, y la encontré, y luego otra, y luego otra. Y me di cuenta de que ese derrumbe había eliminado todo lo falso en mi vida para que finalmente pudiera construir algo verdadero. La gratitud radical no niega el dolor, lo transmuta. Convierte el veneno en medicina, transforma la herida en sabiduría. Y lo más poderoso, cuando agradeces por tus pruebas más duras, les quitas el poder de seguirte lastimando. Ya no eres víctima de tu pasado, eres estudiante de él. La resiliencia no se construye
agradeciendo solo cuando todo va bien. Se construye encontrando razones para agradecer incluso cuando todo va mal. Esa es la gratitud que cambia vidas. Esa es la gratitud que construye almas inquebrantables. La sexta meditación te invita a practicar la compasión contigo mismo. Somos nuestros peores críticos, nos hablamos a nosotros mismos de maneras en que nunca le hablaríamos a nuestro peor enemigo. Nos castigamos por errores del pasado. Nos juzgamos por no ser lo suficientemente buenos, rápidos, inteligentes, exitosos. Esta meditación consiste en que te imagines a ti mismo como un niño pequeño. Visualiza a ese niño que fuiste, con todos sus sueños intactos, con toda su inocencia preservada, con todo su potencial brillando. Ahora observa cómo ese niño creció y enfrentó desafíos. Míralo caer y levantarse. Míralo cometer errores. Míralo ser herido. Míralo hacer lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Y ahora, acércate a ese niño que en realidad eres tú hoy y abrázalo. Dile lo que necesitas escuchar. Dile que lo amas. Dile que está haciendo un buen trabajo. Dile que es suficiente tal como es. Dile que sus errores no lo definen. Dile que merece felicidad no por lo que ha logrado, sino simplemente por existir. Esta meditación puede hacerte llorar. Déjalo. Esas lágrimas son sanación. Porque muchos de nosotros nunca recibimos esa compasión cuando más la necesitábamos y ahora cargamos con una herida que solo nosotros podemos sanar. No puedes construir resiliencia sobre una base de autocastigo. No puedes desarrollar sabiduría si constantemente te estás saboteando. La compasión hacia ti mismo no es autocomplacencia, es reconocer tu humanidad, es darte el permiso de ser imperfecto, es tratarte con la misma bondad que le darías a un amigo querido. He visto cómo personas que se odiaban a sí mismas durante décadas finalmente practican esta meditación y comienzan un viaje de reconciliación con su propio ser. Y cuando te reconcilias contigo mismo, todo cambia. Tus relaciones mejoran porque ya no buscas en otros la validación que solo tú puedes darte. Tu trabajo mejora porque ya no estás paralizado por el miedo al fracaso. Tu paz mejora porque finalmente dejas de estar en guerra contigo mismo. La séptima meditación se enfoca en la impermanencia. Una de las mayores fuentes de sufrimiento es nuestra resistencia al cambio. Queremos que las cosas buenas duren para siempre y que las cosas malas terminen inmediatamente. Pero la vida es un río en constante movimiento. Nada permanece. Esta meditación te pide que visualices tu vida como las estaciones del año. ¿Ha habido primaveras en tu vida? ¿Momentos de florecimiento y nueva vida? ¿Ha habido veranos? ¿Épocas de plenitud y abundancia? ¿Ha habido otoños? ¿Tiempos donde tuviste que soltar lo viejo para hacer espacio a lo nuevo? ¿Y ha habido inviernos, periodos oscuros, donde parecía que nada crecería jamás? Pero aquí está la revelación. Después de cada invierno, siempre, sin excepción, viene otra primavera. Cuando estás en el invierno de tu vida, cuando todo parece muerto y congelado, es fácil olvidar que las estaciones cambian. Pero siempre lo hacen. Siempre. Esta meditación te enseña a aceptar la estación en la que estás sin resistirla. Si es invierno, abraza el invierno. Descansa, reflexiona, prepárate para lo que viene. No desperdicies tu invierno lamentándote de que no es primavera. Cada estación tiene su propósito. El invierno no es castigo, es preparación. La sabiduría está en entender que tanto la alegría como el dolor son impermanentes. Cuando estés feliz, disfrútalo plenamente sabiendo que no durará para siempre. Y cuando estés sufriendo, resiste sabiendo que esto tampoco durará para siempre. La impermanencia puede ser aterradora cuando nos aferramos, pero se convierte en liberadora cuando la aceptamos. Ya no te aferras desesperadamente a lo bueno por miedo a perderlo porque sabes que todo es prestado, y ya no te hundes en la desesperación cuando llega lo malo porque sabes que esto también pasará. He visto personas pasar años atrapadas en el invierno de su vida porque se negaban a aceptar que era invierno. Querían forzar la primavera. Pero la naturaleza no puede ser forzada, solo puede ser honrada. Cuando honras tu invierno, cuando lo atraviesas con presencia y aceptación, la primavera llega naturalmente. La resiliencia es saber que puedes sobrevivir cualquier estación porque ninguna dura eternamente. La octava meditación trata sobre encontrar propósito en el dolor.
Esta puede ser la más controversial porque vivimos en una cultura que ve el dolor como algo que debe ser eliminado inmediatamente. Pero hay un tipo de dolor que tiene un mensaje para ti. Un dolor que si lo escuchas puede redirigir tu vida hacia donde realmente necesitas ir. Esta meditación requiere que te preguntes, ¿qué está tratando de enseñarme este dolor? ¿Qué parte de mi vida necesita cambiar? ¿Qué verdad estoy evitando ver? No todo dolor tiene un propósito claro, pero mucho dolor es una señal de que algo está desalineado en nuestra vida. Es la manera en que el universo o Dios o tu sabiduría interior, dependiendo de tus creencias, te dice, esto no está funcionando, necesitas tomar otro camino. Siéntate con tu dolor. No para revolcarte en él, sino para entrevistarlo. Pregúntale, ¿por qué estás aquí? ¿Qué necesitas que yo entienda? Y luego escucha, realmente escucha. A veces el dolor está diciéndote que estás en una relación tóxica que necesitas dejar. A veces te está diciendo que estás en un trabajo que está matando tu espíritu. A veces te está diciendo que has estado ignorando tu salud. A veces te está diciendo que has perdido la conexión con lo que realmente importa. El dolor no es tu enemigo. Es un mensajero severo, sí, pero un mensajero al fin. Y cuando finalmente escuchas su mensaje y actúas en consecuencia, el dolor ha cumplido su propósito y puede irse. He conocido personas cuyo dolor físico desapareció cuando finalmente tuvieron el valor de hacer los cambios que sabían que necesitaban hacer. He conocido personas cuya ansiedad se disipó cuando dejaron de vivir la vida que otros esperaban de ellos y comenzaron a vivir su propia verdad. El propósito del dolor no es destruirte, es despertarte. Es sacudirte de tu complacencia, es forzarte a evolucionar. La sabiduría está en no desperdiciar tu dolor, está en usarlo como catalizador para la transformación que tu alma está pidiendo a gritos. La novena meditación es sobre cultivar la presencia plena en los pequeños momentos. Gran parte de nuestro sufrimiento viene de vivir en el pasado o en el futuro. Rumiamos sobre lo que ya pasó o nos angustiamos por lo que podría pasar, pero la vida solo existe en este momento. Ahora, esta meditación es práctica y se puede hacer en cualquier momento del día. Cuando estés lavando los platos, realmente lava los platos, siente el agua tibia en tus manos, observa las burbujas del jabón, escucha el sonido de la vajilla. Cuando estés caminando, realmente camina, siente tus pies tocando el suelo, nota el movimiento de tu cuerpo, observa lo que ves a tu alrededor sin juzgarlo. Cuando estés comiendo, realmente come, saborea cada bocado, nota las texturas, aprecia los sabores. Esta meditación de la presencia plena te ancla al momento presente, que es el único lugar donde realmente tienes poder. No puedes cambiar el pasado, no puedes controlar el futuro, pero puedes elegir cómo estar en este momento. Y cuando estás plenamente presente, algo milagroso sucede. Descubres que la mayoría de tus problemas son historias sobre el pasado o el futuro, no sobre lo que realmente está sucediendo ahora. Ahora mismo, mientras lees esto, probablemente estés bien. Probablemente tengas aire en tus pulmones. Probablemente tengas un lugar donde estar. Probablemente tengas algo que comer. Los problemas llegan cuando tu mente viaja al pasado a lamentarse o al futuro a preocuparse. Pero en este momento presente, ahora, ¿realmente hay un problema? La presencia plena construye resiliencia porque te entrena a lidiar con la realidad tal como es, no como temes que sea. Te entrena a responder en lugar de reaccionar. Te entrena a encontrar paz incluso en medio del caos porque reconoces que el caos está mayormente en tu mente, no en el momento presente. He visto personas con vidas objetivamente difíciles encontrar más paz que personas con vidas objetivamente fáciles, simplemente porque las primeras aprendieron a estar presentes, mientras que las segundas viven constantemente en sus miedos futuros. La sabiduría está en darte cuenta de que el ahora es todo lo que tienes y que cuando lo honras plenamente es más que suficiente. La 10ª y última meditación es sobre conectar con algo más grande que tú mismo. Llámalo Dios, universo, naturaleza, energía, como quieras llamarlo. La resiliencia más profunda y la sabiduría más verdadera vienen cuando reconocemos que no estamos solos en este viaje. Esta meditación te invita a sentir tu conexión con todo lo que existe. Cierra los ojos
y visualiza que hay un hilo invisible que te conecta con cada ser humano en este planeta. Todos están luchando sus propias batallas. Todos están buscando las mismas cosas fundamentales: amor, aceptación, propósito, paz. Visualiza que hay un hilo que te conecta con la naturaleza, con los árboles que producen el oxígeno que respiras, con el sol que te da luz y calor, con la tierra que te sostiene. Visualiza que hay un hilo que te conecta con algo divino, algo sagrado, algo que es más sabio y más grande que tu mente limitada puede comprender. Y en esa visualización, siente que no estás solo. Nunca lo has estado. Incluso en tus momentos más oscuros estabas conectado. Incluso cuando sentías que nadie te entendía, eras parte de este tejido infinito de existencia. Esta meditación te da perspectiva. Tus problemas, por más grandes que parezcan, son una pequeña parte de una historia mucho más grande, y eso no los minimiza, pero los pone en contexto. Cuando te sientes conectado con algo más grande, tus cargas se vuelven más ligeras porque reconoces que no tienes que cargarlas solo. Puedes pedir ayuda, puedes recibir apoyo, puedes confiar en que hay una inteligencia mayor trabajando en tu favor, incluso cuando no puedes ver cómo. He visto ateos encontrar consuelo en sentirse parte de la naturaleza. He visto creyentes encontrar fortaleza en su fe. He visto agnósticos encontrar paz en reconocer el misterio. No importa cuál sea tu sistema de creencias, todos podemos beneficiarnos de sentirnos parte de algo más grande. La resiliencia individual es poderosa, pero la resiliencia que viene de saber que estás conectado con todo lo que existe es invencible. La sabiduría individual es valiosa, pero la sabiduría que fluye cuando te abres a algo más grande que tú mismo es transformadora. Estas 10 meditaciones no son solo ejercicios, son portales hacia una nueva manera de existir. Son puentes entre quien eres ahora y quien tienes el potencial de convertirte. No necesitas practicarlas todas a la vez. No necesitas ser perfecto en ninguna de ellas. Solo necesitas comenzar. Elegir una que resuene contigo en este momento y dedicarle tiempo. Tal vez hoy es el día para abrazar tu vulnerabilidad. Tal vez mañana es el momento de soltar una piedra de tu mochila. Tal vez la próxima semana estés listo para agradecer por algo que pensaste que nunca podías agradecer. El camino hacia la resiliencia no es lineal. Habrá días donde te sientas invencible y días donde vuelvas a sentirte frágil. Habrá momentos de claridad absoluta y momentos de confusión total. Eso es parte del proceso. La sabiduría no es un destino al que llegas y luego permaneces ahí para siempre. Es un jardín que debes cultivar cada día. Algunas veces florecerá abundantemente, otras veces parecerá árido. Pero si sigues cultivando, si sigues regando, si sigues teniendo fe en el proceso, ese jardín siempre renacerá. Quiero que sepas algo importante. Tu dolor no ha sido en vano. Cada lágrima que has derramado ha regado semillas de sabiduría en tu interior. Cada vez que te levantaste después de caer, construiste músculos de resiliencia. Cada momento en que elegiste seguir adelante cuando querías rendirte, forjaste un espíritu que no puede ser quebrado por las circunstancias externas. No eres débil por haber sufrido. Eres fuerte porque sobreviviste. Y no solo sobreviviste, estás aquí buscando crecer, buscando entender, buscando convertir tu experiencia en sabiduría. Eso te hace extraordinario. Eso te hace un guerrero, no del tipo que pelea batallas externas, sino del tipo más valiente, el que pelea batallas internas y se niega a ser derrotado por su propia oscuridad. Estas meditaciones son mis regalos para ti, pero también son tus herramientas. Son las llaves que pueden abrir puertas en tu interior que ni siquiera sabías que existían. Detrás de esas puertas hay versiones de ti mismo más fuertes, más sabias, más completas. Versiones que han integrado su dolor en lugar de huir de él. Versiones que han convertido sus heridas en sabiduría. Versiones que ya no necesitan que la vida sea perfecta para ser felices porque han encontrado una paz que no depende de las circunstancias externas. Cuando practiques la meditación de abrazar tu vulnerabilidad, puede que al principio sientas que te estás rompiendo, pero no es ruptura, es apertura. Como una semilla que debe romperse para que pueda germinar. Como un capullo que debe abrirse para que la mariposa pueda volar. Tu vulnerabilidad no es tu debilidad, es la puerta hacia tu autenticidad. Y en un mundo lleno de máscaras, tu autenticidad,
será tu mayor fortaleza. Cuando entres al centro de tu tormenta, cuando camines hacia aquello que más te aterroriza, descubrirás algo que cambiará todo. La mayoría de tus miedos son más aterradores en tu imaginación que en la realidad. El monstruo bajo la cama siempre es más grande cuando no te atreves a mirar. Pero cuando enciendes la luz y miras directamente, muchas veces descubres que no había ningún monstruo, solo sombras creadas por tu propia mente. Y en las ocasiones donde sí hay un desafío real, descubres que eres capaz de enfrentarlo, porque no hay tormenta en el mundo más poderosa que el espíritu humano decidido a sobrevivir. Cada vez que practiques soltar, cada vez que dejes caer una de esas piedras que has estado cargando, sentirás una ligereza que habías olvidado que era posible. Descubrirás músculos en tu espalda que estaban tan tensos que pensabas que era tu postura normal. Respirarás más profundo, dormirás mejor, sonreirás con más facilidad, porque soltar no es perder, es ganar espacio para lo que realmente importa. Es como limpiar un armario lleno de ropa que nunca usas para hacer espacio para lo que realmente quieres vestir. Soltar el pasado hace espacio para el presente, soltar las expectativas hace espacio para las sorpresas, soltar el control hace espacio para la magia. El silencio que cultivarás te revelará verdades que ningún ruido puede enseñarte. En ese silencio escucharás tu intuición, esa voz suave que siempre ha estado ahí pero que no podías escuchar entre tanto ruido mental. Esa intuición te guiará mejor que cualquier consejo externo porque conoce tu verdad más profunda, conoce tu camino único, conoce lo que tu alma necesita. Y cuando aprendes a escucharla, a confiar en ella, a seguirla, tu vida comienza a alinearse de maneras que nunca creíste posibles. La gratitud radical transformará tu relación con tu pasado. Ya no verás tu historia como una serie de tragedias que te marcaron, sino como una serie de lecciones que te prepararon. Cada cicatriz se convierte en una medalla, cada pérdida se convierte en una enseñanza, cada error se convierte en un escalón hacia tu mejor versión. Y cuando llegas a ese punto donde puedes agradecer incluso por lo peor que te pasó, te vuelves imparable. Porque si pudiste encontrar bendición en lo peor, entonces nada que venga puede destruirte. Ya has sobrevivido tu peor escenario. Todo lo demás es manejable. La compasión contigo mismo te liberará de la prisión más cruel, la del autojuicio. Durante años has sido tu propio carcelero, tu propio verdugo, tu propio crítico más severo. Pero el día que decides tratarte con bondad, el día que decides hablarte como le hablarías a alguien que amas, todo cambia. Tus errores dejan de definirte, tu pasado deja de perseguirte, tu imperfección deja de atormentarte. Y en esa liberación, en ese acto radical de autoaceptación, floreces de maneras que nunca pudiste cuando estabas constantemente podándote a ti mismo con críticas despiadadas. Entender la impermanencia te dará paz en medio del cambio. Ya no lucharás contra el flujo natural de la vida. Ya no gastarás energía tratando de congelar los buenos momentos o de acelerar los malos. Fluirás con las estaciones de tu vida, honrando cada una, extrayendo la belleza y la lección de cada una, y esa capacidad de fluir, esa aceptación de que todo es temporal, te hará flexible en lugar de rígido. Y en la vida, lo rígido se rompe, pero lo flexible se dobla y sobrevive. Cuando encuentres propósito en tu dolor, cuando entiendas que incluso las experiencias más difíciles tenían algo que enseñarte, tu relación con el sufrimiento cambiará para siempre. Ya no lo verás como castigo, sino como maestro. Un maestro severo, sí, pero un maestro al fin. Y comenzarás a preguntarte ante cada dificultad, ¿qué estoy siendo invitado a aprender aquí? ¿Cómo puedo usar esto para crecer? Esa simple pregunta transforma la victimización en empoderamiento. Ya no eres alguien a quien le pasan cosas malas. Eres alguien que está siendo constantemente esculpido por la vida en su mejor versión. La presencia plena te anclará cuando todo a tu alrededor esté en caos. Cuando el mundo exterior sea impredecible y aterrador, tendrás un refugio interno en el momento presente. Ese refugio siempre está disponible. No necesitas ir a ningún lado. No necesitas esperar mejores circunstancias. Solo necesitas respirar y volver a la hora, una y otra vez. Y en ese ahora, en ese momento presente, encontrarás que tienes todo lo que necesitas para dar el siguiente paso. No necesitas ver el camino completo, solo necesitas ver el siguiente paso. Y ese está siempre
disponible en el presente. Y finalmente, cuando te conectes con algo más grande que tú mismo, cuando sientas tu lugar en el tejido infinito de la existencia, encontrarás un tipo de paz que no depende de que tu vida sea perfecta, porque entenderás que eres parte de algo tan vasto, tan misterioso, tan sagrado, que tus problemas individuales, aunque sean reales y dolorosos, son solo una pequeña parte de una historia mucho más grande. Y esa perspectiva no minimiza tu dolor, pero lo contextualiza. Te recuerda que no estás solo. Te recuerda que hay fuerzas trabajando a tu favor que no puedes ver. Te recuerda que el final de tu historia aún no está escrito. Estas 10 meditaciones son un camino, no un destino. Un camino que ha sido recorrido por innumerables personas antes que tú, personas que también se sintieron rotas, que también dudaron, que también quisieron rendirse, pero que eligieron continuar, que eligieron practicar, que eligieron creer que eran capaces de más de lo que sus circunstancias sugerían. Y esa elección, esa práctica diaria, esa fe inquebrantable en su propia capacidad de transformación, los llevó a lugares que nunca imaginaron posibles, los convirtió en faros de luz para otros que caminan en la oscuridad, los transformó de víctimas en victoriosos, de quebrados en inquebrantables, de perdidos en encontrados. Tú tienes esa misma capacidad. Esas mismas semillas de resiliencia y sabiduría están plantadas en tu interior. Han estado ahí todo el tiempo, esperando las condiciones correctas para germinar. Y estas meditaciones son el agua, el sol, el nutriente que esas semillas necesitan. No sucederá de la noche a la mañana. El crecimiento real nunca es instantáneo, pero sucederá. Si te comprometes, si practicas, si confías en el proceso, incluso cuando no veas resultados inmediatos, porque los cambios más profundos suceden en el invisible antes de manifestarse en lo visible. Las raíces crecen bajo tierra mucho antes de que veamos el brote emerger. Y tú estás desarrollando raíces profundas cada vez que practicas estas meditaciones, raíces que te sostendrán cuando vengan las tormentas futuras, porque vendrán. La vida es así, pero cuando vengan, ya no te encontrarán vulnerable e indefenso. Te encontrarán arraigado, centrado, consciente de tu propia fortaleza. Así que te invito a comenzar hoy, no mañana, no cuando te sientas más preparado, hoy, porque la preparación viene de la práctica, no antes de ella. Elige una de estas 10 meditaciones que más resuene con lo que estás viviendo ahora. Tal vez es el momento de abrazar tu vulnerabilidad. Tal vez es momento de entrar al centro de tu tormenta. Tal vez es momento de comenzar a soltar. Sea cual sea la meditación que elijas, dale al menos 10 minutos de tu día. 10 minutos no es mucho pedir por una transformación que puede cambiar el resto de tu vida. Y si al principio te sientes incómodo, si tu mente se resiste, si sientes que no estás haciendo bien, está bien. Eso es normal. Esa resistencia es precisamente la señal de que estás tocando algo importante, algo que necesita ser sanado. Continúa, persiste, confía. Los resultados llegarán no cuando los fuerces, sino cuando te rindas al proceso. Cuando dejes de tratar de controlar cómo debería sentirse o verse la meditación y simplemente la experimentes tal como es. En esa rendición, en esa aceptación, es donde sucede la verdadera transformación. Porque no transformamos aquello que resistimos, transformamos aquello que aceptamos. No sanamos lo que negamos, sanamos lo que iluminamos con nuestra conciencia. Y recuerda, en este viaje de cultivar resiliencia y sabiduría, no estás compitiendo con nadie más. No necesitas ser mejor que otros. Solo necesitas ser mejor que quien eras ayer. Celebra cada pequeño progreso, cada momento donde elegiste la presencia sobre la distracción, cada vez que soltaste un poquito más, cada instante donde fuiste compasivo contigo mismo en lugar de crítico. Esas pequeñas victorias son las que construyen grandes transformaciones. Son los ladrillos con los que se construye un espíritu inquebrantable. Son las gotas que llenan el océano de tu sabiduría. Hay una fuerza en ti que es más grande que cualquier problema que enfrentes, una luz que ninguna oscuridad puede extinguir permanentemente, una capacidad de renovación que puede resurgir incluso de las cenizas más profundas. Estas meditaciones son simplemente herramientas para ayudarte a recordar esa fuerza, a conectar con esa luz, a activar esa capacidad, porque no te estoy dando algo que no tienes, te estoy recordando lo que siempre ha estado ahí.
La resiliencia no es algo que se adquiere de fuera, es algo que se descubre dentro. La sabiduría no es información acumulada, es la capacidad de ver la verdad que ya existe. Y tú tienes acceso a ambas, siempre lo has tenido. Solo necesitabas que alguien te recordara mirar hacia adentro en lugar de hacia afuera. Solo necesitabas permiso para ser tu propio sanador. Solo necesitabas estas prácticas que te reconecten con tu propio poder. El camino no será siempre fácil. Habrá días donde querrás abandonar estas prácticas, donde te sentirás tonto sentado en silencio, donde pensarás que nada de esto funciona. Esos son los días más importantes. Esos son los días donde tu compromiso será probado, porque cualquiera puede meditar cuando se siente bien. Cualquiera puede practicar la gratitud cuando la vida es abundante. Cualquiera puede ser compasivo consigo mismo cuando no hay errores recientes que lamentar, pero el verdadero crecimiento sucede cuando practicas precisamente cuando no tienes ganas. Cuando eliges el silencio aun cuando tu mente está más ruidosa que nunca. Cuando agradeces aun cuando parece que no hay nada por lo que agradecer. Cuando te tratas con bondad aun cuando sientes que has fallado miserablemente. Esa es la práctica que transforma. Esa es la disciplina que construye carácter. Ese es el compromiso que separa a aquellos que solo desean cambiar de aquellos que realmente cambian. Y mientras avanzas en este camino, mientras practicas estas meditaciones, comenzarás a notar cambios sutiles, tal vez no dramáticos al principio, pero cambios al fin. Notarás que las cosas que antes te desestabilizaban ya no tienen el mismo poder sobre ti. Notarás que puedes mantener la calma en situaciones que antes te hubieran hecho explotar. Notarás que tu perspectiva sobre el pasado comienza a suavizarse. Notarás momentos de claridad donde antes solo había confusión. Notarás más compasión hacia ti mismo y hacia otros. Notarás gratitud surgiendo espontáneamente incluso en días difíciles. Estos cambios sutiles son las señales de que algo profundo está transformándose en tu interior. No los desestimes por ser pequeños. Las transformaciones más duraderas son las que suceden gradualmente, no las que suceden abruptamente. Y un día, tal vez meses o años desde ahora, mirarás atrás y apenas reconocerás a la persona que eras cuando comenzaste estas prácticas. Verás cuánto has crecido, cuánto has sanado, cuánta sabiduría has cultivado, cuánta resiliencia has desarrollado. Y te darás cuenta de que el dolor que pensaste que te destruiría, en realidad te transformó. Que las pruebas que pensaste que eran castigos eran preparación. Que los momentos en que te sentiste más roto eran los momentos en que estabas siendo reconstruido en una versión más fuerte, más sabia, más completa de ti mismo. Y en ese momento de reconocimiento, de gratitud profunda por el camino recorrido, entenderás que todo tuvo un propósito, que nada fue en vano, que cada lágrima regó el jardín de tu transformación, que cada momento de oscuridad hizo más brillante tu luz, que cada vez que elegiste continuar cuando querías rendirte, estabas escribiendo una historia de triunfo. Esta es tu invitación, tu llamado, tu oportunidad de convertir tu experiencia en sabiduría, tu dolor en propósito, tu fragilidad en fortaleza. Las 10 meditaciones están aquí esperándote. No son mágicas en sí mismas, pero se vuelven mágicas cuando las practicas con sinceridad, con constancia, con corazón abierto. Son semillas que plantarás en el jardín de tu ser. Y como cualquier jardín, requerirá paciencia, atención, cuidado, pero también como cualquier jardín, un día florecerá con una belleza que ni siquiera puedes imaginar ahora, una belleza que será únicamente tuya porque nacerá de tu propia tierra, de tus propias semillas, de tu propio cuidado. Y cuando ese jardín florezca, cuando tu resiliencia sea inquebrantable y tu sabiduría sea profunda, no la guardarás solo para ti. Naturalmente, se derramará hacia otros. Tu luz iluminará el camino para aquellos que todavía caminan en la oscuridad. Tu historia inspirará a aquellos que todavía dudan de su capacidad de superación. Tu transformación será la prueba viviente de que es posible levantarse, sanar, crecer, florecer, sin importar cuán profundamente hayas caído. Y ese será tu regalo al mundo. No porque te lo hayas propuesto, sino porque es inevitable que una copa llena derrame su contenido, y tú te estás llenando. Con cada meditación, con cada práctica, con cada elección consciente de crecer en lugar de amargarte, de sanar en lugar de endurecerte, de abrirte en lugar de cerrarte, te estás llenando. Y pronto, muy pronto, comenzarás a derramar.
Y ese derramamiento sanará no solo a ti, sino a todos aquellos afortunados de cruzarse en tu camino.